Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Soy la doctora Sofía Granados Díaz y por parte del Centro Universitario Trilingüe les voy a mostrar la clase de hoy, que es Sistemas a Distancia. El tema que vamos a ver es tecnologías emergentes ante la pandemia por el virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19. Adelante, por favor. Bueno, como podremos recordar, a finales del año pasado, cuando empezó a conocer acerca del COVID-19 en el mundo, se veía como una probabilidad muy lejana de que llegara al continente americano. Y sin entender aún la magnitud de la enfermedad y mucho menos de las consecuencias que tendría, como consecuencias sociales, económicas, psicológicas, físicas, miles de personas se recluyeron de un momento a otro. Pero una cantidad mayor no pudo recluirse porque eran personas que tenían que trabajar día a día para llevar el sustento en sus casas. Y principalmente en Latinoamérica surgió esta situación. La Secretaría de Educación Pública recomendó que los jóvenes, los niños, los adolescentes de todos los niveles se recluyeran en sus casas y que tomaran la educación, ya sea de manera virtual, online o con diferentes plataformas, y que los profesores estuvieran al tanto de la formación y de que terminaran su ciclo escolar a través de diferentes medios. Sin embargo, esto puso de manifiesto tantas carencias y necesidades en nuestro México, como falta de cobertura, ya que no en todos lados de la República tenían acceso a la educación a través de estos medios, una desigualdad social tremenda, donde más del 60% de mexicanos no cuentan con algún sistema para poder acceder, tecnologías obsoletas. Muchos jóvenes trabajan a través de su smartphone, sin embargo, las computadoras que tenían en casa ya estaban muy obsoletas. También se dieron cuenta que el internet estaba muy deficiente y no todos podían acceder. De momento todo el mundo quería trabajar y se volvía muy lento el internet. Y también la otra situación muy importante, que un gran porcentaje de profesores no tenía la preparación adecuada para poder dar clases utilizando las nuevas tecnologías. La siguiente, por favor. Cerca de 1.500 millones de estudiantes en todo el mundo, de todos los niveles, entonces cambiaron de súbito hábitos de estudio y también hábitos de comportamiento. Y según el doctor Miguel Casas Armengol, decano de la Universidad Nacional Autónoma de México, acepta que las debilidades de los sistemas educativos latinoamericanos son muchos, hay muchas carencias, pero se clasifican en dos clases: limitaciones culturales externas, en donde muchas veces está el miedo a poder aprender, y las limitaciones internas también son institucionales, y las limitaciones internas como el tabú de que yo no puedo aprender o se me hace muy difícil o no puedo decirle al profesor que no le entiendo de esta manera por, por miedo a la burla de los compañeros. Y las limitaciones internas institucionales, donde la gran mayoría de colegios o de escuelas no preparó al docente ante esta situación. Entonces podemos dividir que la educación se divide en este caso: educación online, educación a distancia y educación virtual. De esta manera podían acceder los estudiantes para poder tomar clases. La educación online consiste en que los estudiantes pueden acceder en ese momento y tener contacto con los profesores, en donde intercambian información, el profesor les deja tarea y les resuelve sus dudas. La educación a distancia es diferente porque a través de una plataforma que ponía la escuela o que bajaban, podía el profesor dejar clase y después tener en ciertos momentos comunicación directa con los alumnos y resolver sus dudas. Y la educación virtual, que en este caso dejaban la tarea, accedían ellos y la entregaban en determinado tiempo. Surgen entonces las comunidades virtuales,
¿Y en qué consisten las comunidades virtuales? Bueno, estas pues se llevan a cabo a través de grupos de personas que inician a través de redes telemáticas de forma sincrónica o asincrónica. Recuerden que la forma sincrónica es que en ese momento te estás comunicando y la sincrónica que puedes tú dejar el mensaje y después ya te lo contesta. Uh-huh. Entonces, de esta forma se clasifican las comunidades virtuales de aprendizaje. eh, Según Gómez, nos dice que hay 4 comunidades de aprendizaje. Tenemos la comunidad virtual de discurso, es cuando comparten los mismos intereses, o sea, son un grupo de profesores, por ejemplo. Comunidad virtual de construcción del conocimiento, es cuando se apoya a los estudiantes a perseguir una estrategia, se les deja un proyecto y se les enseña cómo manejar la información. Y se les dice a través de qué plataforma la van a subir. Se les asignan diferentes tareas y pueden trabajar en el grupo o en equipo. Existe también la comunidad virtual de práctica, en donde se da capacitación a los estudiantes para que puedan acceder al trabajo, se les da un proyecto, se les da a escoger algún tipo de proyecto y de esa forma ellos se pueden formar profesionalmente porque se enfoca hacia los trabajos. Y tenemos por último la comunidad virtual de aprendizaje, donde se adquieren conocimientos, capacidades y competencias. Y según la organización, la OCDE, existen paradigmas en la educación a distancia, porque muchas veces los estudiantes no tienen acceso a las plataformas, viven en comunidades lejanas, no tienen acceso a internet, los padres están más preocupados en proporcionar el alimento diario y la mayoría de padres quizás no cuenten con un internet de paga. La tecnología se ha visto afectado a través de las técnicas de educación y aprendizaje en las cuales muchos profesores no las saben trabajar. Y aunque se han utilizado máquinas para la enseñanza como computadoras, cintas magnetofónicas, videos y para la educación a distancia a través de las telecomunicaciones, estas técnicas están apenas permeando en la educación superior y en cualquier educación, dominada por las clases en las que estábamos acostumbradas a tener el contacto día a día y en cual el profesor resolvía dudas o los estudiantes podían interpretar estas habilidades, estos conocimientos y también realizar preguntas y aportar conocimientos. También vemos otro freno ante estas tecnologías emergentes porque el 48% de los profesores les cuesta trabajo investigar, ser autodidactas y explorar una plataforma nueva. Es muy difícil que de un día para el otro las personas adquieran habilidades. Esto se adquiere también a través de ensayo y error, ensayo y error. Pero para esto, ¿qué son las habilidades? ¿Qué son las competencias? ¿Qué son las metacompetencias? Porque dentro de las características que debe de tener el profesor del siglo XXI son tener habilidades como destrezas adquiridas por la práctica constante. Díaz Barriga nos menciona que las competencias deben de ser aquellas experiencias adicionales que capaciten a las personas para que pueda asumir mayor responsabilidad. Y las metacompetencias son rasgos mucho más profundos, que son las competencias internas, espirituales, psíquicas y emocionales, que soportan las competencias del hacer. Lo que tú haces es aprender y desaprender, y que carecen de calidad y de sentido. Por ejemplo, las habilidades, una habilidad es correr. Ya aprendí a correr. La competencia es cuando aprendo a correr respirando, inhalando y exhalando y descansando. O por ejemplo, conducir. Pero una metacompetencia sería aprender a conducir, pero diferentes tipos de automóviles, de autobuses,
Y una metacompetencia puede ser hablar otro idioma, manejar tecnologías y plataformas, ser autodidacta, desarrollar la innovación y la creatividad ante cualquier ambiente. Y nosotros como profesores tenemos que enseñarle a los estudiantes a que ellos lleguen a adquirir las metacompetencias. Tenemos que ser los impulsores. Y según Acroft, nos dice que la innovación en todo el sistema educativo, ya sea tanto presencial o a distancia, se debe de promover la creatividad, ya que si no llegara a existir una innovación, se seguirán los mismos criterios acostumbrados a los modelos tradicionales. Es decir, debe de existir un cambio para eliminar la acostumbrada educación tradicional. Ya no es que el profesor sea nada más el que transmite conocimiento, también los estudiantes aportan ideas nuevas y hay que tomarlos en cuenta. Recuerden que los estudiantes aprenden de diferentes formas. Tenemos ahí, por ejemplo, teorías muy buenas como lo de Auswell, Piaget. Tenemos que estar retomando pedagogías y didácticas nuevas y aprender el cómo hacerlo y desaprender todas aquellas este, educaciones que nos lleven a hacer un freno con los estudiantes. Esta imagen señala los ambientes de aprendizaje que surgen como uno de los fenómenos claves para entender las nuevas configuraciones sociales. Tenemos espacios físicos como el aula tradicional y ahorita tenemos que manejar los espacios virtuales, que son las aulas interactivas. Esos son los ambientes. Y aquí tenemos un cambio de paradigma muy bueno. ¿Qué quiere decir el paradigma? Un paradigma, cuando tú lo rompes, es porque tú quieres aprender y quieres enseñarle a los alumnos nuevas cosas. ¿Y cómo se logra esto? Pues de muchas formas. Por ejemplo, nosotros tenemos que aprender qué es una realidad virtual, qué es una realidad aumentada, qué es una IKEA o una realidad aumentada, una realidad mixta y una realidad mixta SUS. Últimamente los jóvenes han tenido muchas experiencias en cuanto a la realidad virtual, pero todas estas realidades que les voy a mencionar en este momento pueden servir en la educación y se pueden utilizar para fomentar la creatividad en ellos. La realidad virtual es cuando tú tienes un visor o unos lentes y a través de ellos tú puedes interactuar y puedes aprender. Se puede utilizar, por ejemplo, a través con programas. Un ejemplo sería conocer la historia de México y ahí pasan en la realidad virtual, van pasando todo lo que es la historia de México o a lo mejor algún capítulo como la Revolución Mexicana. Es en forma muy sencilla, ¿no? La realidad aumentada es cuando se interactúa una realidad natural con una realidad virtual. En este caso, podemos recordar cuando con un smartphone los jóvenes podían hacer que corriera Pokémon a través de casas, calles y diferentes lugares. Esto es la realidad aumentada. Y ahorita se están utilizando cascos para poder direccionarse e interactuar con el ambiente físico y el ambiente virtual. Y la realidad mixta ASUS, hay dos, la realidad mixta y la realidad mixta ASUS. La realidad mixta es cuando tú a través de un visor, tú ves unos espacios físicos y tú vas diseñando los lugares como quieres. Por ejemplo, en este caso, un arquitecto podría ahí ir diseñando a un decorador dónde puede quedar la sala, dónde puede quedar cierto mueble. Se están utilizando. Y la realidad mixta ASUS es como una especialidad más en donde pueden aprender medicina, donde pueden aprender diferentes carreras, diferentes habilidades, como las imágenes lo muestran. Y bueno, vamos a hablar de plataformas educativas. Todo docente tiene que conocer diferentes plataformas educativas y en este caso que no sabemos aún hasta cuándo van a regresar los estudiantes al aula,
pues tenemos que aprender y navegar para conocer diferentes plataformas educativas. En este caso, puse más de 90 para que pudieran investigar en qué consisten, cómo se utilizan y cuáles serían las ventajas que tenemos de utilizarlas. Pero también tenemos una parte muy importante. Como docente, ¿qué puedo aportar para las comunidades indígenas que no tienen acceso a la educación a través del Internet? Hay una investigación en donde un profesor mexicano creó un robot para poder llevar a estas comunidades el conocimiento para los niños y para los jóvenes, pero hablaremos más adelante de esto. Tenemos, por ejemplo, aquí dos ejemplos de las plataformas que vienen en el escrito que les envié, en donde viene, por ejemplo, una plataforma que se llama Ambientech, en donde tú puedes conocer los principios básicos del cerebro y el sistema nervioso. Tú te metes a la página, ahí está la liga. Este es un ejemplo. Entonces puedes ver diferentes cerebritos y tú le das clic en cada uno de ellos y ya te dice cómo aprendes, cuáles son los principios básicos del cerebro, cómo está repartido el sistema nervioso, en qué parte de tu cerebro puedes oler, en qué parte de tu cerebro se desarrolla la música. Y también, por ejemplo, la parte 2 dice, ya vienen con más profundidad, con más conocimientos científicos, en donde ya vas a conocer más a fondo el cerebro y el sistema nervioso. Y por ejemplo, hay otra plataforma que se llama Cerebrity, que es una academia donde la app de Cerebrity te ayuda a repasar jugando. Todo esto viene a través de juegos. Por ejemplo, esto es para nivel primaria y tú le vas a dar clic y ahí te va a salir, por ejemplo, clasificación de las palabras, lengua y literatura. Entonces, a través de un juego, de juegos interactivos, tú vas a conocer las diferentes palabras. O puedes también, hay otro apartado donde nombras la tabla periódica. Profesores, tenemos que estar navegando, tenemos que ser autodidactas para poder descubrir las plataformas y ver cuáles podemos recomendarle a nuestros estudiantes. Pues ahorita vamos a una parte muy importante porque nos menciona que de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública y el Sistema de Información y Gestión Educativa, que es SIGED, para el ciclo escolar 2016-2017, en México hubo 2.066.000 maestros que formaron parte del sistema educativo nacional, pero le estoy hablando del 2016-2017. Y según el informe de los docentes en México del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que ya fue en el 2019, las escuelas de educación preescolar son preferentemente atendidas por mujeres. Y de acuerdo con los datos, en preescolar hay 93 educadoras por cada 100 maestros en México. Y según este informe, en preescolar aproximadamente la mitad de los educadores tiene licenciatura terminada, con 51.6%, y en primaria, con 50.7%, tienen licenciatura terminada. Sin embargo, para la educación secundaria, solo el 40% de los maestros reporta haber concluido la licenciatura. Y para la educación de bachillerato o técnico, el 70% de los docentes cuenta con licenciatura, pero solo el 20% cuenta con especialidad en pedagogía y un 15% en educación. Y maestría solo tiene un 6%. ¿Y qué decimos de las habilidades tecnológicas o manejo de las TICs? Solo un 3% conoce y aplica plataformas educativas. Y yo les pregunto, profesores, ¿qué plataformas y herramientas tecnológicas educativas conoces? ¿Has navegado de forma autodidacta para desarrollar habilidades? Y una cuestión muy importante que se da en el nivel educación y que es muy importante que la conozcamos.
En este momento no me toca abordar este tema, pero sí les recomiendo que accedan a la liga, porque la pregunta es, ¿como profesor sufres o conoces a alguien que padezca victimismo crónico? ¿En qué consiste? ¿Ya habías oído hablar acerca de esto? ¿Se da en los profesores? ¿Se da también en los estudiantes? También tenemos que conocer cómo funciona el aprendizaje autodidacta. Profesor o profesora, ¿alguna vez has aprendido por ti mismo o por ti misma? Y puedes investigar qué es el e-learning y cómo lo puedes utilizar. Se dice que las habilidades, el profesor debe de tener muchas habilidades, pero principalmente son tres las que debe de tener para poder ser un profesor del siglo XXI. Iniciativa, creatividad e innovación. ¿Tienes algún concepto acerca de esto? Pues bueno, resulta que a través de la pandemia y a través de lo que estamos viviendo últimamente y a través de gracias a la tecnología, de acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Internet, en 2010 eran el 11% del total de usuarios que aseguraron contar con un celular en el año 2010. Cifra que para el 2014 aumentó hasta llegar a un 62% de los internautas mexicanos y para 2019 se da un total de 82%. Y reveló una encuesta realizada por IAB México y Miller Brown que estos mismos usuarios preferían navegar en Internet a través de sus smartphones. Y surgen nuevos hábitos, por ejemplo, el 42% manifiesta que no pueden salir de su casa si no llevan su celular. El 59% de los internautas mexicanos ya están realizando compras a través de plataformas como Amazon. Hay muchas plataformas, pero ya el 59% está accediendo a comprar comida, diferentes tipos. Y el 69% manifiestan tener una computadora en su casa y también comentan que pasan más de una hora al frente de la computadora. Increíblemente, los jóvenes y los niños son los que más tiempo pasan enfrente de una computadora, más que las personas que trabajan con uno de estos sistemas. Y bueno, pues hasta aquí estamos. Muchísimas gracias por estar al tanto de esto.